Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vamos a hablar de uno de los asuntos que más atractivo generan entre los inversores, el dividendo. El dividendo en concreto de las cotizadas españolas, que en 2018 rondaba los 30.000 millones de euros, y esto suponía un aumento superior al 6,5% respecto a lo que repartieron las empresas españolas entre sus inversores en 2017. Vamos a hablar de todo ello, como les digo, con Javier Garrido Domingo, que es subdirector del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españolas. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué hay? Javier, estaba diciendo el titular, ¿no? Esta cifra que hemos oído en muchas ocasiones, y también en muchas ocasiones hemos hablado de lo generosa que es la bolsa española en comparación con otro tipo de mercados respecto a la distribución de dividendos, ¿no? De retribución al accionista. ¿Qué atractivo ofrece de rentabilidad también el dividendo que están aportando las compañías españolas? Bueno, como tú has señalado, es muy importante históricamente y coyunturalmente en estos últimos años, en los 5 últimos años especialmente, ¿no? Pero históricamente siempre ha sido muy alta la rentabilidad por dividendo y el dividendo que han satisfecho las empresas españolas. Las cotizadas españolas, lideradas fundamentalmente porque está muy pesada nuestro mercado en el sector financiero y las energéticas, pues han mantenido rentabilidades por dividendo muy elevadas. De hecho, en los últimos años, por decirlo así, en los últimos 10 años se han repartido prácticamente unos 300.000 millones en dividendos, y se han satisfecho, ha dicho que 28.000 y pico millones este año, casi 30.000 millones, pues en el año 2018. En todos estos años se han satisfecho aproximadamente en un promedio unos 28.000 millones por año, que es equivalente a un 3% del valor un 3-4% del valor de la capitalización de las empresas, que es mucho, ¿no? Lo siguen manteniendo. Si observas los rankings, observamos los rankings de rentabilidad por dividendo, la mayoría de las empresas del IBEX, 31 en 2018, de las 35 del IBEX, han repartido dividendos, o sea, prácticamente todas, 15 del IBEX Medium y 10 del IBEX Small. 51 de todas ellas, de ellas superan el 4% de rentabilidad por dividendo, que es una rentabilidad muy elevada si tenemos en cuenta que el bono a 10 años lleva ya 5 años más o menos que no supera el 2%, ¿no? Yo iba a ir un poco por ahí. ¿Qué crees, cuánto crees que ha influido el dividendo que reparten las compañías españolas para atraer a los inversores en este periodo de capa caída de la renta fija? Pues muchísimo, porque eso, sobre todo además con los cambios que se produjeron, que han hecho mucho más predecibles los pagos, las empresas han esmerado mucho más en ajustar los calendarios de pagos de dividendos, en seguir manteniéndolos, y entonces el capital internacional, que pesa mucho en la actividad de la bolsa española, pues sabemos que la propiedad está en torno al 45, más o menos 45%, y los volúmenes de negociación pues en torno al 80% es capital internacional. Pues eso al final son en muchos casos grandes gestoras que tienen programados su gestión, ¿no? Y el saber que en determinadas fechas van a tener una circulación, un flujo de dinero, de dividendo muy elevado de determinadas compañías, pues les facilita la gestión y les ofrece no solo una rentabilidad importante para sus carteras, ¿no? Sino una protección, porque al final la rentabilidad se compone de los precios y todas las rentas que va llevando, del movimiento de precios y todas las rentas que llevan las acciones incorporadas. Lógicamente, en épocas en las que los mercados, los precios se han comportado pues con la incertidumbre, y todos sabemos que estos últimos años, el último año y medio, ha sido muy especialmente negativo, o por lo menos no todo lo positivo en el conjunto que podíamos esperar, pues saber que tienes un colchón de 4 o 5 puntos porcentuales que de saque ya sabes que esa rentabilidad la tienes. Bueno, pues yo creo que es muy importante para los gestores internacionales y para los inversores particulares, que también participan mucho en la bolsa. Escuchaba el otro día el dato, creo que eran 100.000 millones los que habían salido en el último año de la renta variable europea, ¿no? Esto podría haber sido una cifra mucho mayor en el caso español, sin contar con este dividendo. ¿Que han salido, te refieres? Sí, que han salido, se han retirado. Sí, por eso digo que la renta variable ha sufrido en general en todos los mercados, ¿no?
con todas las incertidumbres, hay algunos indicadores de estrés, sobre todo político, ¿no? Pero de incertidumbre, que marcan que estamos en máximos incluso superiores en términos políticos en España y en el mundo, incluso superiores a los de los momentos de la crisis de 2007. Y entonces los capitales son miedosos, buscan refugio, pero es cierto que los tipos de interés están muy bajos, y entonces en ese contexto en el que hay retiradas de capitales de la renta variable, los que se quedan, saber que tienes una protección específica en determinados mercados, como es el español, en el que sabes que te están dando en promedio una rentabilidad del 4 o el 5% sistemáticamente solo en pago de dividendos, bueno, pues es una cosa pues muy importante y muy favorable para el mercado de valor español y para las empresas españolas. Hay un informe de BME que firma junto con el director del servicio de estudios de BME, el dividendo de las cotizadas españolas, que marcan la diferencia. ¿Hasta qué punto el scrip dividend, por ejemplo, también marca la diferencia del porcentaje de dividendo que están aportando las empresas españolas a sus accionistas? Pues es relevante todavía, es menos que ha sido, pero y ha sido fundamentalmente muy relevante y muy importante en todos estos 10 años, básicamente, desde la crisis, en los que hemos tenido muchas exigencias, sobre todo la banca, de recapitalización, el proceso de reestructuración financiera, y entonces el scrip ha permitido a las empresas mantener los pagos en dividendo, permite dar libertad a los accionistas para elegir, porque un scrip es un dividendo de elección, puedes elegir en cobrarlo en acciones, que se te dan unos derechos de suscripción pero se convierten, o cobrarlo en efectivo, ¿no? Pero mayoritariamente en esos procesos la mayoría de los inversores han elegido cobrar en acciones, ¿no? Pero ha llegado a suponer en estos 10 años, los scrip, el dividendo de elección, un 42% del total, en algún punto un 42% del total de los dividendos repartidos. Es decir, en promedio, el 21% de los dividendos que se han repartido en estos 10 años, el 21%, como he dicho, se ha hecho en scrip. Y ha permitido fortalecer la base accionarial, fortalecer los niveles de capital, sobre todo de la banca, porque ha aumentado sus recursos propios, ha aumentado el nivel de acciones, el volumen de acciones, el capital, y todo eso combinado con procesos de desendeudamiento que han tenido las empresas, pues ha mejorado mucho la solvencia, no solo del sector financiero español, sino del conjunto de las empresas no financieras cotizadas españolas. ¿A qué remitimos entonces la caída de ese casi 42% de 2013 al 14%? Ahora es el 14%. Pues porque por varias razones. La principal es lo que te digo que es que ya no es necesario el implementar tanto eso, porque fundamentalmente estaban liderados por la banca, que necesitaba recapitalizar y mantener la fidelidad o las promesas de rentabilidad que había hecho a los accionistas. Entonces eso ha ido decreciendo. Y en segundo lugar, que hubo un factor, la fiscalidad cambió en el año 2017. La fiscalidad previamente, la fiscalidad de los derechos de suscripción que se entregan para convertir en acciones en un proceso de scrip, no cotizaban, no tributaban en ese momento y no había retención. No tributaban y se diferían hasta el momento que se vendieran las acciones. En el año 2017 eso cambió, y entonces pasaron a tributar como como incrementos de capital en el año en que tributan. Entonces es menos atractivo para un inversor cobrarlo, porque no podía diferir ese efecto fiscal. O sea, si tú cobras en dividendo, pues 10 euros en dividendo, lo imputas al ejercicio fiscal en lo que estás cobrando, en el que lo estás recibiendo el derecho, por un valor de 10 euros, lo imputas a este ejercicio. Antes no. Antes esos 10 euros que te daban en derechos los diferías y no tributaban hasta que no vendieran las acciones a las que generan ese derecho. Entonces, iban minusvalorando el valor de la acción de tu compra. Es un poco complejo técnicamente, pero básicamente este descenso tiene esas dos patas: la pata de que ya no es tan necesario para las empresas, y la pata de que la fiscalidad ha empeorado ligeramente para los perceptores de los derechos. Hablando de fiscalidad, bueno, es una de las asignaturas, parece, pendientes, ¿no? En este sentido, ¿cómo afecta al bolsillo, ¿no?, del inversor el cobro de los dividendos? ¿Hasta qué punto le resta atractivo esto también a la inversión en bolsa española? Es un factor muy determinante para los inversores,
para los pequeños inversores que participan mucho, ya digo, en nuestra bolsa, pero para los grandes inversores también, independientemente de los convenios que hay firmados por doble imposición internacional. Nosotros hemos hecho un estudio hace poco comparando los países con datos homogéneos de Morgan Stanley Capital International, que tiene una selección de valores por países, de 23 países desarrollados, entre los que está España. Y en los últimos 10 años, por ejemplo, nosotros tenemos una rentabilidad promedio, no está en el informe porque lo hemos hecho internamente, todavía no lo hemos publicado, pero en los últimos tenemos una posición mala en términos de movimiento de precios. En los últimos 10 años estamos el número 21 porque el mercado ha ido mal en los últimos 10 años comparado con eso. Sin embargo, mejora la posición mucho cuando incorporamos dividendos, es decir, tanto que el cuarto país con un impacto más positivo de esos 23 cuando incorporamos los dividendos es el español, y empeora esa cuarta posición de mejora, empeora mucho cuando incorporamos la fiscalidad. Es decir, nosotros todavía, España tiene las rentas del ahorro, y en especial se nota en el estudio de los dividendos, pues una imposición desfavorable con respecto a otros países competidores o socios, por decirlo de alguna manera, y eso hace que en momentos en los que es muy importante generar procesos de ahorro para forzar procesos de inversión en España y hacia un mercado de capitales único, eso es algo que debe tenerse en cuenta, los temas impositivos sobre el ahorro, porque eso pueden desmovilizar o desmotivar a los inversores a participar en procesos que son muy importantes para el crecimiento de Hablas de desmotivación, pero algo que sí que motiva a los inversores, sobre todo los internacionales, hablando con gestoras que pasan muchas veces por la mesa de estrategias de inversión, nos dicen que una de las cosas que en el momento actual más atraen del mercado español, teniendo en cuenta que tampoco es difícil, las cosas como son, teniendo en cuenta cómo están la situación, es el mercado de futuros sobre el impacto de dividendo del IBEX 35. ¿En qué punto de desarrollo está este? Pues eso es algo porque la rentabilidad es bastante, se diferencia bastante de otro tipo de de productos, de opciones, de sí, por lo mismo, porque el dividendo es una marca diferencial del mercado español, es un valor muy positivo dentro de este contexto en el que en el último año y medio no han sido las cosas muy positivas para muchos variables asociadas a la inversión en bolsa. Los dividendos sí, ¿no? Y entonces es otra de las virtudes que tiene el tema de los dividendos, que permite también una innovación no solo para la gestión de las empresas, como hemos dicho antes, innovando en la forma de repartir los dividendos para permitir reestructuraciones de tu balance o de tus procesos de financiación, sino la generación de nuevos productos de inversión asociados a dividendos, que como España es un mercado potente, pues lógicamente han sido muy bien recibidos. O sea, en los últimos años se ha creado el futuro impacto de dividendo sobre el IBEX, que el año pasado tuvo 70.000 contratos negociados y un crecimiento del 63% con respecto a 2017, y el futuro de dividendos sobre acciones, que es la otra gama que se ha creado recientemente, hace 3 años se han creado los dos más o menos, pues se negociaron 471.000 contratos, me parece, con un crecimiento del 36%. En épocas en las que están sufriendo los volúmenes de negociación en muchos mercados y en el nuestro también, eso es un indicador que lógicamente lo que te dicen las gestoras es que a ellos les interesa especialmente, y nosotros dentro del mercado y la industria debería tenerlo en cuenta también para generar procesos o productos en los que favorezcan esa movilidad de los capitales y favorezcan también las aspiraciones de los inversores. No sé qué porcentaje de todo ese capital proviene de manos extranjeras o españolas. ¿Cree que el inversor español está atento a este tipo de oportunidades? Yo creo que falta, porque como abundamos muchas veces, ¿no? Y salen los informes, falta educación y cultura financiera. Pero sí es cierto que el inversor español, en concreto, siempre ha sido muy activo, más que la media europea en inversión directa. En inversión directa en bolsa significa en comprar acciones, ¿no? Directamente en el mercado, ¿no? Que en otros países más a través de fondos. Nosotros vamos también en ese proceso, y también el inversor ahora está destinando también a tener fondos.
y le cuesta entender más estos procesos. Pero poco a poco, estos productos en concreto, que los que preguntan los futuros, que están diseñados para que puedan ser usados no solo por las grandes corporaciones, sino también por los pequeños, pues poco a poco la participación de los pequeños inversores va siendo mejor. Nosotros lo que intentamos desde el BME es favorecer productos y procesos que sean transparentes, informados, y siempre le hacemos la misma recomendación, por la que hay que hacer, que es que cualquier inversor que quiera participar tenga en cuenta todas las variables, pero fundamentalmente que las entienda antes de dar ningún paso. No sé hasta qué punto, este es el informe al que hacíamos menciones de 2018, ustedes trabajan con los datos de las compañías, por eso no le voy a preguntar si lo van a poder mantener, si lo pueden ampliar o no, porque me imagino más o menos la respuesta y no quiero que me dé usted un hachazo, básicamente. No, tenemos el dato hasta febrero se han repartido 2.790 millones más o menos las compañías cotizadas, que ya es un crecimiento del 3% con respecto a los mismos 2 meses de 2018. En 2019 ya está creciendo, ¿no? O sea que el compromiso aparentemente se mantiene. Por supuesto, hay que esperar muchas cosas, es un año muy complejo, pero las empresas en general, yo creo que su apuesta es por mantener ese dividendo, porque además ellas saben, y hay estudios que demuestran, que el comportamiento incluso de sus precios, referenciado del valor al final el valor de la capitalización de su compañía, va muy ligada a esto, y normalmente las empresas que reparten dividendos, el proceso de crecimiento de los precios, el movimiento de los precios suele ser más favorable. Muy rápido, porque se nos va el tiempo. Sí. ¿Cuáles son las compañías o los sectores del IBEX 35 que más rentabilidad por dividendo, no dividendo, sino más rentabilidad por dividendo? Sí, es lo que he avanzado al principio. Fundamentalmente las empresas las más defensivas, y nosotros estamos sobreponderados en eso, y eso es un valor positivo. Las empresas energéticas, todas las empresas energéticas, siempre, como tienen una recurrencia de ingresos y de beneficio más o menos muy estable, pues ofrecen rentabilidad por dividendo, que el año pasado están entre las 10 primeras, hay 6 o 5 o 6 energéticas, pues Endesa, Iberdrola, Naturgy, bueno, todas estas, y han tenido rentabilidades por dividendo por encima del 6, 7, entre el 6 y el 7%. Y luego están los bancos, que entre los 15 primeros están, y lo siguen manteniendo, y esos mantienen rentabilidades por dividendo que oscilan. El Banco de Sabadell fue el más alto el año pasado, con un 8 o 9%, pero lo normal es que oscilen entre menos que las eléctricas, un 5%, alrededor del 5% es más o menos lo que intentan mantener. ¿Hay previsión de estabilidad o de aumentar? En principio de estabilidad, porque las circunstancias tampoco, es decir, al final lo que he comentado, la incertidumbre la tienen nosotros. Lo que hablamos es la que tienen la que viven las mismas empresas, ¿no? Y aunque muchas están con su negocio muy pesado en la escena internacional, como he dicho antes, también la incertidumbre no es solo nacional, sino internacional. Entonces yo creo que como hace la propia BME, que es una compañía cotizada, que más o menos anuncia que intenta mantener su payout, su política de dividendos. En general, todas las empresas que pueden, si no están afectadas por procesos graves o procesos procesos, me refiero, que tengan dificultades realmente en su negocio, pues intentan mantener su nivel. ¿Hay un payout medio del IBEX 35? Pues es que es difícil, porque no lo hay. Nosotros calculábamos uno, y te digo por qué, porque en esto del payout hay muchas variedades de calcular el payout, porque al final el payout es la parte del beneficio no distribuido, que se reparte entre los accionistas, distribuido, ¿no? La parte del beneficio, pero es beneficio retenido. Pero unos sacan un payout que es referido al beneficio del año, otros porque al final la empresa va generando beneficios retenidos que pueden ser de varios años, ¿no? Entonces hay años que decides repartir un dividendo extraordinario y repartir beneficios, también es un dividendo. Entonces no lo hay. El payout que sacábamos en su momento, hace 4 o 5 años, que sacábamos una variedad, pues oscilaba alrededor del 50-60% de las compañías españolas, que es elevado. El de BME es muy elevado, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cerca del 95%, entre el 90 y el 95%, porque es una compañía muy orientada y quiere mantener ese dividendo. Y hay otras compañías que lo tienen, pero ya te digo que como conjunto no me atrevería a decirte ahora mismo cuál es el payout del mercado. Si hace 5 años o 6 te digo que era también el 50 o 60%. Un tema que gusta mucho a los inversores, además en España, el tema del dividendo, también controvertido, ¿eh? Sí. También controvertido. Un día hablamos de ello. Javier Garrido Domingo, subdirector del Servicio de Estudios, Bolsas y Mercados Españoles de BME. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. Y ustedes ya lo saben, toda la actualidad de los mercados financieros aquí en Estrategias de Inversión.